Eh, muy buenas tardes a todos. Esperamos un grupo más grande en realidad, pero bienvenidos los que somos, los que estamos aquí. Y la idea de nosotros en esta hora que tenemos es poderles transmitir nuestra experiencia desarrollando el aprendizaje más servicio en la sede Concepción Talcahuano, y esperamos que podamos hacerlo de forma más bien práctica, que resulte de alguna manera pedagógico para ustedes y que logremos motivarlos con la aplicación de esta estrategia didáctica. Por lo mismo, como somos pocos, la idea es poder ir preguntando mientras exponemos. Yo creo que va a generar una mejor retroalimentación, así que sugiero eso. Sí, más que esperar tanto al final, si ustedes a medida que les vayan surgiendo dudas nos pueden ir preguntando. Vamos la experiencia y vamos viendo, incluso entregando algunas observaciones, ¿cierto?, de cómo lo hicimos. Sí. La planificación del taller, ¿cierto?, lo digo en 5 puntos. Presentación, ya que la hizo Claudio, no le vamos a pedir presentarnos porque nos conocemos casi todos. Sí. Así que muchas gracias por acompañarnos acá en esta experiencia. Vamos a partir con un pequeño encuadre de cómo se entiende el aprendizaje más servicio. Mañana nos toca exponer en el auditorio a las 12. ¿A las 12 horas? A las 12 horas. Para que nos puedan acompañar también. Claro, donde vamos a profundizar teóricamente en qué consiste. Ahora más bien nos vamos a centrar, ¿cierto?, en la experiencia, en compartir la experiencia. También vamos a presentar esta experiencia desde el 2015 a la fecha, ya hace un par de años que lo estamos haciendo, y vamos a relatar cómo ha sido. Trajimos unas pautas para trabajar en grupo, ¿ya?, para hacer el ejercicio si efectivamente ustedes lo pueden implementar. Creemos que sí, pero a partir de la experiencia también tienen que existir ciertas condiciones para poder desarrollarlo. Y después ver la proyección y cierre. Eso es lo que tenemos para ahora. Bueno, ¿qué se entiende o qué es el aprendizaje de servicio? ¿Cierto? Esa es la primera pregunta a responder esta tarde. Y como lo define muy bien María Nieves Tapia, dice que el aprendizaje de servicio, dice, es un servicio solidario desarrollado por los estudiantes, destinado a atender necesidades, problemáticas reales de una comunidad. Esto sí, ¿cierto?, tiene la condición de que tiene que estar planificado institucionalmente de forma integrada con el currículo, de modo que efectivamente genere aprendizajes para el estudiante. ¿De dónde surge esto? Surge que hoy día las universidades, ¿cierto?, hacen muchas acciones en terreno. Y no siempre tiene un sentido para el estudiante. O sea, hay operativos, hay acciones específicas en terreno. Entonces, esta estrategia surge de la Universidad Católica y la Padre Hurtado, sobre todo de la Padre Hurtado, donde parten ellos con esta experiencia, donde lo desarrollan, yo diría, como un proceso mucho más largo, más que una acción puntual. Eso en términos generales. Los principales elementos que constituyen este aprendizaje más servicio, primero, que es complejo. Y vamos a revisar por qué es tan complejo, porque requiere, lo conversábamos con el profesor porque él participó el año pasado y nos estaba contando que no fue tan fácil implementarlo. Efectivamente es complejo. Primero, la disponibilidad de los profesores. Exige mucho más tiempo, ¿cierto?, en la implementación, también de los jóvenes, que lo entiendan también este proceso, ¿cierto?, de que efectivamente el aula en cierto modo se traspasa al terreno. Claro, y un poco, ¿cómo diferenciamos esto? ¿Es una práctica, es una actividad de voluntariado? Y ahí es donde se empiezan a generar un poco las complejidades. Por eso es tan importante esto de que tiene que estar vinculado, ¿cierto?, a los aprendizajes esperados de una asignatura. Lo más complejo, o una de las cosas complejas, es cómo uno evalúa esto. Nosotros no hallamos cómo evaluar, revisábamos rúbricas, hicimos un par de rúbricas, nos cuestionamos si efectivamente medían o no, hicimos focus group también, pero yo diría que uno de los elementos, lo conversamos hace poco atrás con la profesora, el tema de la evaluación. Ya eso es complejo. Vincular estrechamente el servicio con el aprendizaje en una sola actividad educativa. Bueno, a partir de esto, ¿cómo lo hacemos? Un poco revisando los descriptores de la asignatura. Es necesario revisar el descriptor de la asignatura.
creemos que no todas las asignaturas permiten aplicar el aprendizaje más servicio. ¿Ya? Hay que hacer yo diría un análisis de la asignatura del escritor, así lo hicimos nosotros. Lo revisamos y vimos si efectivamente cumplía con algunas condiciones mínimas. Claro, pero si bien nombramos que es complejo, que no es tan fácil como podría aparecer inicialmente, ¿por qué nos interesa aplicarla aquí? ¿Por qué nos interesa aplicarla en la Universidad Tecnológica de Chile? Porque vincula, ¿cierto?, un poco lo que nosotros siempre nos hemos denominado el aprender haciendo. Es decir, aquí los alumnos están aprendiendo y están generando un servicio, una mezcla, ¿cierto?, de lo que nos motiva como universidad. Entonces, en eso creemos que, si bien tiene estas complejidades, es un desafío poder implementarla. Y esta complejidad también es cómo aparece el aprendizaje por un carril y también el servicio. Al chiquillo también, y a nosotros igual nos costó en algún momento este punto de unión. Si bien es cierto, teníamos un contenido, pero cómo también se vincula con el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje y el servicio, juntar todo este punto de intersección cuesta también, nos costó. ¿Ya? Sí. O el chiquillo que queda solamente con la experiencia, cuando nosotros después hacíamos el levantamiento de información, no, bonita la experiencia. Nos gustó, fue bueno, claro. Terreno, y cuando le preguntábamos algo del contenido, no, pero fue bonita la comunidad. Nos pasamos bien, fue entretenido. Entonces, pero los contenidos, nada de los contenidos, lo rescatábamos. Entonces, el que vayan de manera paralela también cuesta. Sí. Y yo creo que otra cosa muy importante que rescatan los autores es que el servicio es un servicio solidario. ¿A qué nos referimos con esto que yo les decía? También cuesta porque a veces los alumnos se pierden si esto es una actividad de voluntariado. Y aquí lo importante es que el servicio es solidario. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es beneficencia. La beneficencia generalmente genera una condición de desigualdad. Alguien que ofrece a alguien que recibe y que generalmente está en una condición menor. En cambio, esto nosotros lo tomamos como un servicio solidario, porque la solidaridad reconoce al otro como un igual. Y eso es lo que nosotros esperamos. No esperamos que nuestros alumnos lleguen a comunidades o lleguen a lugares, entre comillas, ¿cierto?, con esta potestad o creyéndose superiores quizás a las personas a las que se les entrega el servicio, sino que ellos tienen que entender que las comunidades, las personas con las que vamos a trabajar son un igual y que ahora nosotros estamos generando una condición de trabajo en conjunto. Entonces también por eso muchas veces se le denomina aprendizaje-servicio y muchos además le agregan el apellido aprendizaje-servicio solidario. Componentes del aprendizaje más servicio. Bueno, obviamente el servicio, porque parte de una necesidad o problema que tenga la comunidad. O sea, tenemos que hacer un levantamiento, ¿cierto?, de cuáles son los problemas y necesidades que tiene la comunidad. Obviamente no todos son factibles de intervenir. Entonces también tenemos que seleccionar de esas problemáticas que presenta la comunidad, cuál efectivamente podemos intervenir. Entonces dice en forma acotada, debemos delimitar hacia cuál vamos a atender. Necesidades reales y sentidas con una comunidad y no solo para ella. O sea, tiene que ser un trabajo participativo con ellos, ¿ya? Y aquí está importante que la comunidad sienta que son socios colaboradores. Teóricamente le llaman socios colaboradores, o sea, vamos trabajando en conjunto, no que efectivamente sientan que son el receptáculo de este servicio, sino también son parte del servicio. Entonces, desde la conceptualización, tenemos que entenderlo como socios, estratégicos, socios colaboradores. Sí, y aquí en el servicio se pueden dar dos cosas. Puede ser que nosotros lleguemos a una comunidad y con los alumnos detectemos alguna necesidad y generemos, ¿cierto?, en conjunto, como decía Eugenio, una solución. O puede darse también la situación de que nosotros llevemos el servicio de alguna forma predestinado. Y si llevamos el servicio predestinado, es decir, nosotros vamos a ir a ofrecer algo, la idea es que este servicio sea, aunque esté ya más o menos claro qué es lo que vamos a ir a hacer, sea de alguna forma dialogado con la comunidad, que ellos vayan agregando más características. ¿Ya? Entonces se puede dar de las dos formas, que nosotros determinemos una necesidad con ellos o que nosotros llevemos un servicio, pero en las dos situaciones tiene que ser de una forma muy dialogante, que ellos sientan que es algo que efectivamente necesitan y que es algo que ellos quieren. El protagonismo activo del estudiante, yo diría que de manera inherente se da. Los chiquillos se sienten protagonistas de esta intervención, ¿ya? Ellos sienten que son importantes en esta intervención. Por eso
al igual que la comunidad, ellos tienen que participar durante todo el proceso. Si bien es cierto, cuando partimos con la definición de la comunidad, generalmente van los profesores para hacer la planificación, pero desde que ya establecimos este acuerdo con la comunidad, los chicos tienen que ser parte de este proceso. ¿Ya? Más que nosotros, incluso yo diría que nosotros bajamos un poco la intensidad. Si hay alguna situación puntual, ellos se tienen que entender con los dirigentes de la comunidad, nosotros los asesoramos, le entregamos los teléfonos, usted vea, usted organice, y ahí les vamos entregando la responsabilidad del protagonismo. Claro. Y sobre todo, como ya lo hemos mencionado, esta actividad tiene que ser una actividad planificada, tiene que tener un contenido curricular, tiene que ir planificado, ojalá con una evaluación clara desde un principio. No puede ser una actividad que sea al azar, sino que tiene que tener, responder a algún aprendizaje esperado dentro de la asignatura. Eso es fundamental. Y bueno, muchos autores señalan y destacan por qué es tan importante el aprendizaje más servicio, o cuáles hablan de este círculo virtuoso del aprendizaje más servicio, porque dicen que los aprendizajes curriculares, es decir, que los alumnos logren integrar adecuadamente los conocimientos, lleva a que efectivamente presten un buen servicio a la comunidad. Y por otro lado, al generar y al prestar un servicio a la comunidad, se genera un impacto integral en la formación del estudiante y el estudiante es capaz de generar e innovar. Entonces siempre esto está dando vueltas, ¿cierto? Yo con mis conocimientos voy a la comunidad, entrego un servicio y a la vez ese servicio me permite reforzar lo que he aprendido. Entonces un círculo virtuoso que se supone que siempre está en progresión. Los desafíos que nosotros consideramos, primero, dice los aprendizajes vinculados prioritarios exclusivamente al conocimiento teórico. Debemos ir más allá que el conocimiento teórico. ¿Ya? Los chicos inicialmente, yo diría que efectivamente parten con considerar lo teórico, pero después logran entender, sentirse responsable en cómo mejorar la calidad de vida de una comunidad. ¿Ya? Eso desde el aprendizaje vinculado. El énfasis solo en los conocimientos disciplinarios más que en las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión. Y escasa valoración de las actividades de extensión o vinculación con el medio. Bueno, también es importante que se entienda que hacemos un aporte al desarrollo local. Bien decía el rector al inicio, hoy día se transforma la vinculación con el medio en una parte de la misión fundamental. Así que también tenemos que considerar que esto aporta hacia ella. Sí, y este cambio de paradigma tiene que ver con lograr cambiar lo que significa ser universidad, ¿cierto? Dejar esta universidad hacia adentro y entender que la universidad crece y se genera para prestar un servicio a la sociedad. Y el cambio de paradigma tiene que venir en replantearse preguntas, replantearse, por ejemplo, ¿para quiénes generamos el conocimiento? El conocimiento, ¿cierto? Y el sentido de la universidad, las universidades nacen para prestar un servicio a las personas, a la comunidad, nacen por un contrato social entre las profesiones y la sociedad. Entonces, este servicio, ¿cierto? O este conocimiento tiene que estar desde siempre conectado con la comunidad, conectado con las personas, no solamente cuando los chiquillos un poco muchas veces ven que ellos recién van a prestar el servicio cuando egresen, cuando tengan su título profesional, y esto es importante rescatar, que el servicio, el conocimiento lo tenemos que ir generando desde un principio para las personas. Y además una generación de conocimiento en conjunto, y aquí es donde nosotros muchas veces le decimos a los socios comunitarios, ellos nos agradecen, ¿cierto?, por la oportunidad, por las cosas que logramos hacer en las comunidades, pero nosotros le decimos, es un poco también lo contrario, nosotros les agradecemos a ustedes porque ellos le entregan un conocimiento muy valioso a nuestros alumnos que quizás nosotros nunca íbamos a ser capaces de generar en el aula. Entonces, el conocimiento se genera de una forma compartida, y la idea, ¿cierto?, es que avancemos hacia allá. Y también entender que las profesiones están al servicio de las personas. Y lo que nosotros estamos haciendo es formar profesionales que tienen que tener su énfasis, su raíz, independientemente de la carrera que sean, en generar, ¿cierto?, un mayor desarrollo de nuestra sociedad. Queremos contarles la experiencia que hemos tenido desde el 2015 a la fecha. Y hicimos este pequeño paralelo de cuáles son los obstáculos y los facilitadores con los que hemos encontrado. Primero nosotros partimos no sabiendo que esto se llama aprendizaje de servicio.
Partimos aplicando esta estrategia, ¿cierto?, sin tener idea, de manera más bien natural, de manera natural, y que después cuando empezamos a revisar bibliografía nos dimos cuenta que tenía un nombre, que tenía un procedimiento, que había un protocolo, que tenía un objetivo, ¿ya? Y nos dimos chuta. Y que se podía mejorar en definitiva. Así que parte por este desconocimiento, no todos lo conocen. Y no siempre, insisto en la idea, también a los alumnos les cuesta un poco al principio entender la estrategia, entonces es un desconocimiento muchas veces de nosotros como académicos, pero también de los alumnos. Entonces yo creo que esa fue una de las dificultades iniciales con las que nos encontramos. A pesar de que estamos en una comunidad, ¿cierto?, educativa, no, incluso hasta nuestros propios colegas nos cuestionaban. O sea, ¿para qué salen los cabros tanto? ¿Y qué están aprendiendo? ¿Cómo están evaluando? ¿Cómo están viendo los contenidos? Les preguntaba. Entonces, nos sentimos súper cuestionados en algún momento con la profesora Anabel cuando nosotros lo sacamos. O sea, ¿cómo reporta esto? Nos cuestionaron todo, desde la salida, la forma que evaluábamos. Y quizás muchas veces porque se piensa que estos son grandes cambios, grandes servicios, y a veces son cosas mucho más bien cotidianas, más bien pequeñas, pero que efectivamente al final de cuentas generan, ¿cierto?, un servicio y generan un impacto para las personas, pero muchas veces cuando recién empezamos como que pensaban que nosotros íbamos a transformar una comunidad, y no es así. Esto además es un proceso a largo plazo. Claro. Y se cuestionaba sobre todo la forma de evaluar. Estaba la credibilidad de los otros colegas, que creo que con el tiempo ha ido avanzando, hemos ido mejorando, hemos ido demostrando, ¿cierto?, con evidencia de que efectivamente sí reportan. Dificultad para elaborar los tipos de evaluación. Ahí fue así una piedra de tope, porque en definitiva, ¿cómo evaluábamos? Existen sistemas de registro para evaluar, nosotros lo hacemos exponer al inicio del proceso, durante y al final. Incluso invitamos a los socios comunitarios que ellos participaran de la evaluación que hacían los chiquillos de su proceso. Los trajimos al aula, mostraron su experiencia. En algún momento los chiquillos igual se sintieron complicados cuando vieron a los representantes de la comunidad, porque ellos decían, pero profe, ¿por qué ellos no tienen que evaluar? ¿Por qué igual tienen que conocer el trabajo? Si no es cierto, nosotros poníamos la nota, pero ellos igual aportaban porque los chiquillos elaboraron sus proyectos y decían, es que eso no les va a resultar porque yo conozco a mi comunidad, sabemos que esto sí lo puede lograr, y en cierto modo retroalimentaban para mejorar el trabajo de los alumnos. Así que fue una muy buena experiencia, pero los chiquillos hubo una resistencia de los estudiantes en ese aspecto. Y como además la evaluación, sobre todo cuando estás en la mitad del proceso, nos genera una resistencia en los alumnos. Entonces también la evaluación no se puede transformar en un obstáculo, sino que la evaluación ellos lo tienen que entender como parte de un proceso, pero donde el objetivo es mucho más que la evaluación, el proceso de aprendizaje. Y eso también a veces es difícil porque, como todos los estudiantes y como nosotros fuimos alguna vez estudiantes, muchos alumnos están más bien centrados en la nota, ¿cierto? El tiempo disponible no es solamente el aula. Teníamos que juntarnos con los equipos de trabajo después de la clase, los citábamos, los chiquillos muchas preguntas, muchas dudas, ir a terreno ya implicaba más horas de las que uno estaba destinado, y también tiene que tener la disposición de invertir más tiempo en esto. O sea, también puede transformarse en un obstáculo para un profesor que a lo mejor tiene una carga académica muy ajustada, si también está dispuesto a entregar más tiempo. No todos están dispuestos, que se respete. Y claro, se respeta, y aquí también yo creo que es fundamental, y un poco viendo las fortalezas, es cómo tu jefatura entiende que esto requiere un tiempo adicional, y cómo se ajusta tu horario, el horario que tú tienes para desarrollar la asignatura con todo este tiempo extra. Porque, como decía Eugenio, es atender a los alumnos muchas veces más bien personalizadamente, pero también son reuniones con la comunidad. Nosotros cuando recién empezamos, me acuerdo, nos tocó ir un día domingo, porque ellos no podían en otro horario, y entre comillas, ¿quién responde por ese horario? No solamente en términos económicos, sino que también es tiempo personal de uno. Entonces, ahí es fundamental, yo creo, contar con el apoyo de la jefatura, de entender que cuando tú estás aplicando la estrategia de aprendizaje más servicio, las horas que tú tienes para realizar la asignatura no solamente van a ser de aula, sino que también de terreno. Y ahí hay una flexibilidad importante y un cambio de visión también. Y nosotros, yo diría que uno de los grandes facilitadores de estos 3 años que llevamos aplicando la estrategia ha sido que hemos contado siempre con el apoyo de nuestra directora, pero no siempre todos los directores lo van a entender así.
Claro, es fundamental. Protector. Sí. Formación de un equipo de trabajo, el creer en esta estrategia. Lo que le decíamos al inicio, efectivamente sentíamos el cuestionamiento de nuestros propios colegas y el encontrar un buen partner, en este caso con la compañera, con la Anabel, ¿cierto? En que nos íbamos apoyando, en que creíamos en esto, en que nos estábamos permanentemente colaborando, también es un elemento que facilita el trabajo, evidentemente. Claro, y ahí también, insisto, tiene que ver con un poco el cambio de mirada, esta estructura también más tradicional de la aplicación de las asignaturas, porque nosotros creemos, de hecho estamos trabajando en la generación de un manual y una de las recomendaciones que hacemos es que ojalá sean 2 profesores. Pero eso, cierto, tiene una complicación formal, de contrato y de otras cosas que a veces es difícil de poder desarrollar. Pero para nosotros lo óptimo sería ojalá 2 profesores en terreno, porque también se pueden ir dividiendo las tareas y hacer todo mucho más efectivo. Quizás de repente la carga para un solo profesor se transforma, es más complejo. Tiene que ser, sí. Asignatura que permita la incorporación de la estrategia, efectivamente tiene que haber una asignatura que dentro de su contenido favorezca esto. Y creemos también que es importante tener una experiencia previa en trabajo comunitario, saber trabajar con la comunidad. Si bien es cierto, hoy día muchos hablan de la comunidad, pero no necesariamente tienen la experiencia comunitaria. Y creemos que se transforma sí o sí en un factor importante. Lo conversábamos con el profesor porque le decíamos cuáles son las estrategias para validarse con esta comunidad. Ya hoy día las comunidades no siempre quieren en el otro, existe cierta desconfianza, tienen altas expectativas de cuando va alguien externo, casi lo ven inicialmente como un político cuando uno va así, tienen un listado de peticiones, entonces ¿cómo uno va manejando esas expectativas con la comunidad? Entonces creemos también que es importante tener una experiencia previa con las comunidades. Sí, y aquí también, claro, sería fundamental que en algunas carreras, ¿cierto?, que no están tan bien. Nosotros somos del área social, somos trabajadores sociales, el contacto con la comunidad no se nos hizo tan difícil porque es algo que nosotros profesionalmente hacemos, pero me imagino que en otras profesiones, ¿por dónde empiezo?, ¿cómo me relaciono con los dirigentes? Entonces también sería una recomendación el quizás poder tener un equipo de avanzado, un profesor o alguien, un asesor que pudiera facilitar este contacto con la comunidad. La experiencia, bueno, estamos trabajando en este momento en 2 comunidades, en la comunidad 21 de mayo, ¿cierto? El 2015 es la fecha y el año pasado venimos en Isla Rocuán, en Talcahuano. Si ustedes se fijan, bueno, ahí está nuestra directora, nosotros vamos a la comunidad, pero ellos también vienen donde nosotros. Entonces también los invitamos a ser parte, ahí estamos en la reunión en la sede, para que ellos también en algún momento vean que no es un tema de 2 profesores que se acercan a la comunidad, porque nos ven así como 2 personas que aparecen de la nada, ¿cierto? Y les proponen esto, de manera que inicialmente les proponemos este trabajo. Y ahí, como les señalábamos, ¿cierto?, a partir de esta foto, como hemos trabajado. Aquí, los momentos en definitiva, le denominamos preparando el terreno y hicimos una división de lo que hay que hacer dentro del aula y en el terreno. Sí. Bueno, un poco, muchas cosas ya las hemos mencionado, pero un poco nosotros decíamos, son 3 grandes momentos, y el primer momento es el momento previo, cómo nos vamos preparando, ¿cierto? Y le llamamos a este momento preparando el terreno, tanto en el aula como en el terreno mismo. Y bueno, como ya lo hemos señalado, fundamental es la definición de la asignatura, ¿cierto? Que tenga una asignatura que responda a los aprendizajes esperados y además, como también ya lo hemos señalado, la alianza clave, el sentir que está siendo apoyado por tu director de carrera, por el director del área, sentir que no estás solo en este desafío. Importante, profesor, también determinar qué tipo de servicio vamos a hacer, qué acción específica vamos a hacer, eso igual tiene que estar planificado previamente, ¿ya? Y eso lo podemos hacer en conjunto con la propia comunidad, lo definimos con ellos. Evaluación de expectativas, nosotros le aplicamos una pauta expectativa a los estudiantes previos, ya, para poderlo después comparar, contenido y actitud, ya, eso todo en la etapa previa. Y con la comunidad, criterios de focalización. Este es un aspecto importante, el tema de la focalización. No cualquier comunidad nos sirve, tiene que tener primero un cierto grado de organización. Ya no puede ser una comunidad totalmente desorganizada. Tenemos que saber con quién entendernos. ¿Ya? Claro, que cuente, por ejemplo, con una directiva,
¿cierto? Algo mínimo. También hemos establecido que si bien nosotros el foco está en las comunidades vulnerables, la idea es que también sea una comunidad que genere ciertas condiciones de seguridad para los alumnos, cosa que ellos también se puedan movilizar de forma independiente. Claro, accesibilidad, que puede llegar tan simple como que llegue la locomoción colectiva allá. Incluso una de las cosas que nos llama la atención es que los chicos, cuando van a terreno, nacionalmente, ellos después tienen que marcarse para la asistencia, algunos iban más tiempo, y eso nos llamó la atención, y no nos cobraban con firmar el libro. Entonces decíamos, ellos están viendo que esta estrategia es mucho más que cumplir horas. Y eso nos hacía muy feliz porque, profe, fuimos el sábado, pero no teníamos que ir el sábado porque teníamos 2 horas que tenían que ir. Pero no se preocupe. Entonces, eso hablaba muy bien de que efectivamente estábamos logrando el impacto en los chiquillos. Sí. Otra cosa importante en lo que tiene que ver, ¿cierto?, con esta planificación, ojalá lograr el contacto con alguna autoridad local. ¿A qué nos referimos con esto? Ojalá, por ejemplo, a la gente de la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio, porque si bien nosotros podemos llegar, las comunidades no son de nadie, pero igual la idea sería poder entrar, saber también que el municipio supiera que nosotros estamos trabajando ahí y generar una alianza estratégica. A nosotros por lo menos nos ha resultado bien. Muchas veces nosotros no sabíamos con qué comunidad trabajar. Íbamos al municipio, le decíamos, mira, necesitamos estas características, lo que decíamos, una comunidad no tan grande, que genere ciertas condiciones de seguridad, que haya una organización, y el municipio nos orientó, sobre todo cuando elegimos trabajar con la comunidad de Isla Rocuán de Talcahuano. Entonces también eso es clave, el sentir que no estás solo ahí. Importante los simbolismos también. Nosotros establecemos una especie de convenio con la comunidad, hacemos firmar un convenio, invitamos a la directora, ellos invitan a la comunidad, firman. ¿Ya? Y eso también, ese simbolismo da un compromiso en el trabajo. Así que también sugerimos hacer esta especie de convenio. Sí, ya. Vamos a trabajar ahora en realidad en que ustedes puedan, nosotros le habíamos pedido de que traer alguna asignatura, pero me imagino que trajeron alguna asignatura, ¿no? ¿Alguno? Ya. La idea es que podamos trabajar a lo mejor en 2 grupos. Trajimos una matriz, una especie de pauta, donde ustedes creen que se podría implementar esta estrategia. ¿Ya? Y hicimos preguntas orientadoras que permiten un poco hacer este análisis previo para ver la implementación de una asignatura siguiendo a esta autora que ahí tomamos un poco los pasos que se deben hacer previo a la implementación. Así que dividamos nuestro mismo grupo. 2 grupos, vamos por partida. 2 grupos. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Usted? Es que lo que pasa es que a las 4 tenemos que terminar, claro, y son 25 para las 4. Podríamos preguntar ahora antes que empiecen a trabajar, sí. ¿Qué me gustaría destacar, agregar algo más? Que una de las dificultades, ¿cierto?, que se pueden encontrar en la comunidad es que muchas veces nos cuesta que la comunidad efectivamente participe. Ya lo decía Eugenio, estamos viviendo a nivel general una crisis institucional, falta de confianza, de credibilidad, y tenemos a veces problemas de participación. Y nosotros este año aplicamos una nueva estrategia trabajando no solamente con comunidades directamente, sino que también con fundaciones, ONG, en este caso trabajamos con el Hogar de Cristo. ¿Qué es lo bueno que tiene trabajar con una fundación? Que igual prestamos un servicio, que igual llegamos a las comunidades más vulnerables, pero generamos ciertas condiciones de seguridad, y ahí es donde decíamos la importancia de no estar solo. Pues nosotros este año trabajamos con grupos de adultos mayores del Hogar de Cristo y trabajamos en conjunto. Entonces ahí hay varias cosas que también se pueden resguardar, que no lo mencionan los libros más bien hablan, o los autores hablan de una comunidad, pero nosotros este año lo desarrollamos con una fundación y creemos que sean las características igual y que de repente se facilitan algunos procesos, porque... Claro. Tenemos contraparte.
Sí, las fundaciones tienen, entre comillas, un público cautivo, se asegura la participación de los usuarios, así que también puede ser una muy buena estrategia si es difícil generar el nexo o el lazo con una comunidad. A veces hay no sé, especialidades que son súper rígidas, cuadradas, que no permiten modificar en el tiempo, modernizar un poco agregar actividades de aprendizaje que sean más potentes, más modernas un poco. Me pregunto, desde la mirada del profesor, ¿esto permite que en un tiempo esto se pueda incorporar como una estrategia? Sí, incluso, perdón, nosotros cuando partimos nunca pensamos en el impacto que íbamos a tener y hoy día se incorporó en los descriptores de algunas asignaturas. Yo que hemos quedado impresionados, lo tomaron en algunas asignaturas, evidentemente en la que cumplía ciertas condiciones, sí, pero ya lo incorporaron como una estrategia más como cualquier otra estrategia. Se incorporó esto y creemos que es transversal, o sea, efectivamente da lo mismo casi la carrera. Sí hay que pensar específicamente, hay que hacer un análisis previo, una reflexión previa para ver si se adecua o no a esa asignatura, pero de que se puede aplicar en cualquier carrera, creemos que sí. Claro, pero ojalá, o sea, lo ideal de esto, ¿cuál sería el desafío? Que un poco estuviera incluido ya en el descriptor, por todas estas condiciones que nosotros decimos, claro, ojalá estuviera declarado, porque lo que decíamos, necesita más tiempo, necesita una adecuación, necesita entender que el docente no solamente van a hacer las horas de clase, sino que también va a ocupar otro tipo de hora, y eso poder, ¿cierto?, coordinarlo. Entonces, lo ideal sería que esto viniera declarado. Podría transformarse en un proyecto, entonces, para validar esta estrategia y después ya que la incorporan, porque así partimos nosotros, no estaba dentro de una asignatura y después esto se transformó en proyecto y ahora es parte de la asignatura. Claro, nosotros ¿cómo lo logramos hacer? Postulamos un proyecto, eso logró de alguna forma que nos pudieran financiar algunas horas extras y a mí y a Eugenio, que también es importante desde nuestra condición personal, tener más horas de trabajo y hoy día está incorporado dentro de la asignatura. A veces, sí, de trabajo social, pero insistimos, nosotros creemos que se puede aplicar a todas las asignaturas de la universidad. Transferible. Por ejemplo, sí, de hecho nosotros tuvimos un acercamiento, fue una comunidad, ellos habían vivido, nosotros somos de Concepción, entonces habían vivido todo un tema con el terremoto y tenían mucho temor frente a incendios y nos fueron a contactar a nosotros como trabajo social para poder hacer un diagnóstico y nosotros ¿qué hicimos? Sumamos a alumnos de prevención de riesgo y ellos vieron ciertas condiciones de seguridad en las viviendas, tanto a nivel macro, o sea, de la comunidad en sí, como de las casas, cuáles casas presentaban mayores condiciones de riesgo y fue un ejercicio y ellos lo incorporaron dentro de una asignatura y tuvieron que después evaluar y todo, entonces en realidad nosotros creemos que da para todas las carreras, para electricidad, para mecánica, para construcción, también hicimos trabajos con el área de salud, ¿cierto? Con gastronomía y claro, y multidisciplinariamente también. Así que lo invitamos a... Sí, y lo último, insistir que esto de que son pequeños servicios, o sea, tampoco pensemos que vamos a llegar a cambiar el mundo, o sea, son cosas pequeñas, prácticas que se pueden hacer. Porque insisto que eso fue de repente, nosotros teníamos la idea, vamos a llegar a cambiar casi el desarrollo de una comunidad y no, son pequeñas acciones, pero que efectivamente uno no se da cuenta, pero que tienen un impacto importante para la comunidad. Claro, acciones que incluso pueden estar desde la línea de la educación, que no van a implicar ningún otro más recurso que contar con una sede donde los chiquillos puedan hacer educación de la comunidad, por ejemplo. Y eso favorece el desarrollo local. Sí. Y como tú dices, coherente con lo que espera el próximo año, o sea, hay una relación directa. No, y además da paso a la investigación también. Y además se puede tener lo que habla el doctor hoy día, o sea, y investigación
Claro, por ejemplo, me acuerdo de lo que fue hacer nutrición en temas de salud, de alimentación con los adultos mayores que presentan estas enfermedades crónicas. Ahí da, ¿por qué no hay cambios de conducta? Porque a pesar de que muchos de los adultos mayores que nosotros teníamos en la comunidad estaban diagnosticados, asistían a sus controles médicos, no hacían cambios de conducta y a lo mejor podría hacer una investigación en relación a eso y a otras cosas más. Entonces, puede darse un círculo muy virtuoso. Ahí tiene, en el río. Claro, y llega. Entonces, estando en la calle, los chiquillos enseñaban y ya, hagamos un tríptico, hagamos esto. Entonces, al final se ajusta. Sí, y también yo creo que ahí está, porque también valoran muchas veces las actividades que nosotros realizamos. A veces decimos, ya, vamos a hacer una salida de terreno y lo vemos como algo más nomás. Y cómo relevamos nuestro trabajo también. Así que... Toman una asignatura. ¿Qué hora es? ¿La idea es que compartamos? Calza cualquier cosa y cada profe interpreta lo que quiere interpretar y ahí se nos pierde el tema. Sí. Además, yo creo que esta estrategia debería estar en todas las asignaturas, por lo menos en la última unidad que integra todas las otras competencias debería estar. ¿Por qué? Porque cada asignatura, cada programa de estudio tiene que impactar en esta sociedad, como comentábamos, que nuestra misión institucional. Por lo tanto, para poder plasmar lo que nosotros estamos predicando, entre comillas, lo que estamos declarando en todos los objetivos, debería estar. Yo creo que todas las carreras hacen alguna acción con la comunidad, o sea, sin duda, todo hacen. Es que no hay relación entre lo que declaren acá con el compromiso social y qué es lo que hace el profe con lo que declaren acá. Correcto, y ahí está la brecha. Esa es la brecha. Y por ejemplo, ¿y ustedes cómo estas alianzas que establecieron fueron a través, por ejemplo, ahora está fuerte la política de vinculación con el medio? Claro, hoy día ¿Se sumaron a esa política o a través del coordinador que está ahora en cada sede? Me imagino que ustedes también. ¿Existen convenios, alianzas con las diferentes instituciones? No. ¿O ustedes fueron autónomamente buscando de manera autónoma, que yo creo que tiene que ver con la experiencia de nosotros como trabajadores sociales, con las prácticas y porque siempre hacemos acciones en la comunidad. O sea, a los alumnos de primero dicen hay que llevarlos a terreno para que tengan este primer contacto con la comunidad. Pero además de llevarlo a cómo aportamos al desarrollo. O sea, para mí esto es una estructura más, una mejor forma. Pero todas las carreras salen, yo creo que todos van a terreno para una empresa. Entonces, es importante el fenómeno que nos sucede a todos, que hacemos muchas cosas, pero no lo integramos. Y esto se integra, se sustenta con la misión institucional, se sustenta con la política de vinculación con el medio. Por lo tanto, hay que integrar y articular toda esta estrategia metodológica a través de lo que señala. No la palabra que tú dijiste, articular el tema. ¿Cómo se dice? Se hacen muchas cosas. Más servicios. Están los proyectos de título de ingeniería industrial. Están alianzas que tenemos con la política de vinculación con el medio. Entonces, tendemos a parcelar las actividades que en el fondo deberían estar integradas y articuladas entre sí. Y que respondan a un objetivo de aprendizaje. Exacto. Y eso fue lo que... Y también a valorar nuestro trabajo.
Sí. Vaya más allá que el conocimiento, lo que decíamos, o sea, esto va desde desarrollar de cómo tratar a otra persona, otro tipo de cosas que no solamente tiene que ver con el aprendizaje duro de la disciplina, más allá de la disciplina. Y en el fondo, insistiendo también en que en este caso el profesional competente tiene que saber actuar en situaciones complejas. Por lo tanto, ahí recién un estudiante logra evidenciar el desempeño cuando nosotros del aula, en un espacio curricular, lo trasladamos a una realidad contextual donde tiene que aportar, donde tiene que desempeñar y utilizar todo lo que ustedes enseñan en el aula a través de esta aprendizaje. Al chiquillo eso nos ha costado de que vea el aula una cosa y el terreno otra. Eso está de... No, la cosa está muy difícil de hacer. Eso es complejo. Es que viene como estructurado aparte. En el fondo ese es el plus del profesional que egresa de la escuela. Claro. Que sea capaz de adaptarse a esa actividad ¿cómo se llama? Un aporte a esta sociedad en función de lo que adquirió durante todo su proceso formativo. Está declarado en la misión. Exacto. Claro, pero también durante el proceso formativo. Durante el proceso formativo. Exactamente, y ahí está. Nosotros, por ejemplo, teníamos en primer año la salida a terreno. Ya íbamos a terreno siempre, íbamos a terreno, pero siempre nos quedamos con la sensación de que casi, y a lo mejor entendés eso se bien, casi como una visita, una observante, claro, casi como quien sale a un paseo. Pero, ¿y qué había detrás de eso? Y ahí fue donde empezamos a cuestionarnos lo que estamos haciendo. Se cuestionaban porque se decía, ¿y quién más? Como que nos llevaron a conocer esto ya y después. Entonces, a partir de eso también nosotros dijimos, ya, algo más hay que hacer un proceso más continuo, permanente de trabajo con los estudiantes. Creo que se comprometen mucho más. Más revisar el tema y también, como dices tú, abarcar los puntos que tú tengas la posibilidad de que tengas éxito en lo concreto, porque de repente te puedes ir a un tema demasiado grande, de repente te vas a fracasar y en vez de lograr te vas con el frustrado, ¿te fijas? Sí, que a nosotros nos pasó al inicio, porque los chiquillos se hicieron la idea de lo que yo decía, que iban a hacer un gran cambio en la comunidad, y no fue así, y de hecho nos reclamaron, pero profe, ¿y eso es? ¿Para esto? ¿Para ir, no sé, para ir a dar un taller? ¿Lo hicieron con alumnos de primer año? Esa experiencia la hicimos con los alumnos de segundo, los que nos dijeron, ¿y esto es? Pero profe, nosotros pensamos que íbamos a ir a ayudar a la gente, que le íbamos a cambiar la vida, claro. Muy alta. Con los estudiantes y también con la comunidad. También creencia. Oh, la comunidad igual esperaba muchas cosas. Después de una intervención, dos o tres, o fue Al final, ya casi. Al final, entonces, ahora lo primero que hay que hacer, trabajar las expectativas con los alumnos y con la comunidad, pero porque nos pasó primero el... Y después de su experiencia, primer año, ¿es como para hacer aprendizaje más servicio o habría que esperar el segundo? Yo creo que sí. Porque en primer año tienes la capacidad como para generar un servicio. En primero ya me complica. Sí. Manejar un repertorio léxico. Y saber qué servicio puede prestar. Es que por eso hay que hacer una reflexión previa. ¿Cómo define eso? Previamente, antes de llevarlo así, se puede. O sea, yo creo que ahí está un poco, cuando vemos esto acá, si efectivamente, ¿qué van a aprender los chiquillos? ¿Qué tipo de servicio vamos a entregar? Si hace ese análisis previo, reduce esta preocupación tuya. O sea, si lo tienes tan claro de esa manera, si no, podría ocurrir lo que señala. Pero si hay un buen análisis, yo creo que el primer año igual. Un primer acercamiento. Imagínate que, por ejemplo, sean estudiantes de tradición de riesgo que van a una comunidad donde se ponen de acuerdo con la Junta de Vecinos para hacer para trabajar sobre la prevención de riesgo en el hogar. Sí, lo básico. Y que dentro de los talleres, o si se hace taller, tendría que reconocer cuáles son las causas de los accidentes más comunes en el hogar y cuáles son las consecuencias que tienen. Porque, por ejemplo, en Chile la segunda causa de mortalidad infantil tiene que ver con el accidente doméstico, la caída de los niños, la intoxicación. Entonces, pero un estudiante lo que tendría que hacer es reconocer las causas, las fuentes, ¿no es cierto?, los riesgos que hay dentro del hogar, pero también marcar cuáles son las normas, por ejemplo, la norma eléctrica, la norma Sí. En primero no podría. Claro, Pero ya en un segundo semestre a lo mejor podría hacer el levantamiento de los riesgos. de los riesgos. Tercero, cuarto ya va a ofrecer la parte legal, a lo mejor es progresivo. Claro. Claro, por eso el foco Claro, pero podría ser como un diagnóstico en la primera instancia. Y ese diagnóstico le aporta a esta el comunidad. aprendizaje más servicio para, por ejemplo, exacto, la primera parte solamente levantar, identificar, porque de manera intuitiva tú podrías ver, no sé, por los riesgos. No, porque ya tuvo introducción a prevención. Ya, o a O partir sea, tendría que ser el segundo claro. semestre.
con esa asignatura. Primer año, pero segundo semestre. Sí, podría ser, yo creo que a partir de un segundo semestre. No importa cuando ya terminó el Hacer el plan de trabajo, de intervención parlamentaria y con otros estudiantes. Creo que así como se estructuran, por ejemplo, la asignatura de formación para la empleabilidad, la cual articula gestión, comunicación efectiva, con otro, podría haber una asignatura, o dentro de la misma asignatura, articular esta estrategia metodológica de aprendizaje más servicio de nivel 1, después en el cuarto semestre, nivel 2, y terminar de seminario. Y que exigiera conocimientos de varias asignaturas, sería como lo ideal. Y ahí ya asesora y da soluciones a las tesis. O también mejorar estas asignaturitas que están en los diferentes temas y cómo ir incorporando en esa asignaturita esta estrategia metodológica. También. Estrategia metodológica. De hecho, Hay que integrar, ¿verdad? Hay que integrar conocimiento, entonces el tema de integrar cognitivamente y integrar también en esta primera experiencia en una comunidad. Porque no esperar hasta el último proceso para que recién el chiquillo pueda intervenir en la comunidad que en un futuro a lo mejor va a ser parte, sino que desde ya con estos elementos que va adquiriendo y además que te ayuda mucho en el tema de la vocación. Si es lo que le gusta, si no es, porque en eso nosotros nos hemos dado cuenta que para muchos alumnos esta actividad se transforma también en un tema de saber si la carrera es lo que quiero o no. Y en eso también yo creo que aporta harto, sobre todo los alumnos de primero, segundo, el tema vocacional. Sí, permite, claro, adherencia ¿O no? ¿O de que tenemos algún...? para mí realmente, el proceso de autoconocimiento también. El desarrollo de competencias genéricas. Claro, porque Siguen dictar competencias genéricas. yo compro que tú puedes cuestionar porque no tienes la competencia, pero desde lo metodológico, pero desde lo experiencial sí. Entonces, claro, de primera semestre, a lo mejor no tienes tanta herramienta de conocimiento teórico, pero sí desde lo experiencial. ¿Cachai? Sí, podría ser el levantamiento sin ningún conocimiento previo. ¿Por qué no? Pero después van a la clase y contrasta, aumenta, sí, aprende igual. Y va a aprender más. O sea, se nos Va a va a aprender más que exacto. Y ahí a la comunidad, que se lo olvide. y ahí a la comunidad, ¿tú qué le puedes ofrecer? Mira, nosotros te ofrecemos un diagnóstico, pero como yo estoy como profesor, yo te puedo hacer la orientación que a lo mejor el alumno no la va a hacer. O te la hace Claro. uno de otro año. Claro, pero también, o podría ser lo que tú dices, a lo mejor van los alumnos de primero, miran y les pedimos a los alumnos de cuarto que puedan trabajar. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en esta última experiencia donde trabajamos con una fundación? Porque tenía un público cautivo, no es tanto tiempo, y lo que hicimos, los chiquillos de segundo año hicieron un diagnóstico y los de cuarto año ya de alguna forma interpretaron. Y además integramos intergeneracionalmente, que el segundo con el último año, que generalmente los chiquillos tampoco Se conocen. Y por ejemplo, ahí ustedes al finalizar la unidad, la implementación de esa aprendizaje de servicio, desarrollaron un proceso de retroalimentación, autocorrección y colaboración con los chiquillos en función de la técnica. hicimos focus group. Bueno, en algún momento los sociólogos que andaron con nosotros ellos como externos. Y ellos participaron como externos, los citaron, entrevistaron, hicieron Genio, porque son 5 para la... ¿Podemos compartir, como ven? ¿Sí ven que se puede aplicar o no? ¿Sí? Chiquillos, como son 5 para las 4 y nos tenemos que pegar a la norma, me imagino que la pauta no la realizaron. Se hace muy cortito. Se hizo, pero podríamos compartir la reflexión de cada grupo. Ya. Sí, como yo creo que no vamos a alcanzar a hacer la pauta y estamos acotados con los tiempos, podríamos compartir cómo lo ven, si lo creen factible o no, la reflexión que tuvieron. O sea, lo que nosotros hemos trabajado en el instituto, porque nos sentamos en la asignatura de él, es interesante porque es el área agroindustrial. Entonces, otra área que se podría
O sea, primero estos 5 pasos generan una buena estructura o procedimentan bien lo que es el aprendizaje más servicio. Sobre todo que entra en diálogo, por ejemplo, con el descriptor, que es fundamental, esa parte metodológica, y efectivamente centrar un poco en las características de los estudiantes, que nosotros veíamos, porque acá la asignatura manejo integrado tiene mucha reprobación y es el 4º año, entonces es muy pertinente hacer una actividad, sobre todo por lo que decía Raimundo, que ellos, las características son estudiantes muy cognitivas, me refiero, son muy kinestésicos. Entonces el aprendizaje más servicio, bueno, es como transversal a todos nuestros estudiantes, muy kinestésicos, son muy del hacer. Claro. Y bueno, y como sabemos lo que se aprende, mejor se aprende haciendo. Esto lo dijo Aristóteles hace 2000 años atrás. Y nos ha costado entenderlo. Que de ahí lo sacó de John Dewey y ahí no llega la herencia. Un detalle. Ética del incómodo, parágrafo, digamos. Bueno, ahí aparece un poco la importancia de esta actividad, que esto que ustedes nos presentan es como una síntesis también de la maduración del proceso que ustedes han vivido. Entonces yo creo que esta procedimentación es muy transferible, replicable y claro, con impactos incluso insospechados, digamos, en el mundo productivo, lo que hablamos, que se condice muy bien con lo que es la investigación, el desarrollo, ¿cierto? La mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que eso de manera, ahora prácticamente, no sé, Raimundo, si tú le dices la... No, está excelente, cantaste toda la... Una pequeña aclaración para los colegas. Manejo integrado es el control de plaga moderno, donde usamos chinitas, donde usamos extractos vegetales, es lo que se está usando en Europa. ¡Ay, qué entretenido! Entonces, sacar a los chicos del control de plaga tradicional, donde le echamos agrocultura. Sí. Cambia la cosa, y entonces hay un espacio para trabajar. Yo le contaba a los muchachos que el semestre pasado intenté hacerlo y no me resultó, porque fue un desastre. Pero estoy viendo hasta dónde yo me equivoqué. Claro. Sí. Esto un poco, sí. ¿Ah? Que lo inviten. Sí. Sí, igual nos dábamos cuenta que de pronto aprendizaje más servicio uno tiende a pensar en una solución gigantesca, Sí. y a lo mejor por los alumnos de primeros resultados. Pero conversando, el aprendizaje más servicio con los alumnos primero puede ser hacer un diagnóstico con la evaluación de riesgo en la casa, el peligro de la casa. Y tal vez lo continúe un estudiante que está en tercero, que ya visto la parte de legislación y que puede aportar soluciones. No solo el diagnóstico, ya hay un servicio. Entonces, Sí. no tiene que ser una cosa que va a llevar una solución inmediata ni tan grande. Claro. Y va a depender de cómo lo planifiquemos, si se lo presentemos. Además que tiene en relación a la vinculación con el medio, si se hace primero, es una experiencia inmediata y en primera instancia, o sea, no es como que pasa un par de semestres y recién empiezan como a asomarse, porque muchas veces, incluso hasta los mismos contenidos con los cambios como son, tecnológicos sobre todo, ya no son tan pertinentes. Entonces es una buena estrategia como para situarlo inmediatamente con el mundo productivo, al cual en el fondo se van a ir incorporando, digamos, progresivamente. Podrían hasta encantarse más con la Pero carrera. por eso la retención Falta la retención. Y que también es bueno. Que después lo van a ir Que sea en un momento pertinente, que los chicos se dan cuenta que a lo mejor no es lo de ellos. Porque de repente tenemos alumnos de tercero que recién vienen a darse cuenta que no es lo que buscan. Claro, y es muy común. Sí. ¿Es idea mía o en esta estrategia hay mucho de emocionalidad, de enganche emocional? Sí, yo diría que eso es fundamental y creo que también logra desarrollar otras competencias de los alumnos, porque nosotros muchas veces nos olvidamos que las profesiones están asociadas a un servicio. Entonces, el tener el contacto con las personas, con la comunidad, por mucho que yo estudie una carrera muy técnica, igual me voy a tener que relacionar con otros. Sí, exactamente. Sí.
No, ese fue el efecto Rovira, que de hecho yo vi a nuestro vicerrector, a Andrés Boyanó, hacer unas cosas increíbles que nunca lo había visto antes, como ir a saludar a un profesor allá en la otra Sí, el efecto Rovira de ese y el otro fue que no recuerdo que igual sacando fotos. Claro. ¿Jamás? Realmente. Bueno, yo creo que de ahí se viene partido. exactamente un cambio profundo en la institución, parte un poco sobre todo, claro, del tema jerárquico que habla el rector, que era, digamos, formaba parte de nuestra tradición de los 50 años, pero ahora obviamente requiere un cambio profundo a nivel íntimo de las personas. Por eso yo creo que la ponencia que hizo el profesor Rovira fue bastante profunda en ese sentido, a ese nivel, rozando la espiritualidad, digamos. Y eso es muy importante porque es la única forma de lograr cambio significativo. Que nosotros creamos en nuestros alumnos, que nuestras jefaturas crean en nosotros, ¿cierto? Amor. Muchas gracias a ustedes.